Pero vamos primero con la evaluación de cómo medir la respuesta del gobierno ante la tragedia, ante esa crisis que generó el terremoto, cómo evaluar las decisiones que ha tomado y la presencia que tuvo. Pero para eso antes un contexto, porque la primera semana tuvo específicamente que sortear lo que podría dejar pérdidas cercanas a los 30 billones de pesos, según cálculos que citó en una reciente alocución presidencial anoche. El desastre natural y su respuesta a la crisis humanitaria marcará inevitablemente los primeros meses de este gobierno. Y ante la magnitud del desastre, de la Espriella hizo varios anuncios. De acuerdo con el primer mandatario, habrá un plan Marshall para la reconstrucción del Chocó, un programa de vivienda y subsidios para las familias que perdieron sus casas, la creación del Fondo Milagro, una entidad que busca emular los aciertos del Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero, el llamado FOREC, que canalizó recursos tras el terremoto de Armenia en 1999. De la Espriella también tendrá que gestionar la cooperación internacional. De hecho, confirmó que además de las donaciones internacionales que han sido infinitas, su gobierno cuenta con un crédito de $200 millones del Banco Mundial para atender necesidades urgentes de las víctimas. Esta tarde señaló que tuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado Marco Rubio, le agradeció la ayuda humanitaria que envió a Colombia y le reiteró su petición de bajar los aranceles a los empresarios colombianos ante la situación que estamos viviendo. Pidió también a los bancos, anoche en la locución, bajar las tasas de interés como gesto de solidaridad para lo que tenía que ver con créditos de vivienda. Pero la tragedia no ha hecho que el gobierno esté exento de polémicas, y la polémica la generó precisamente las fotografías que se dieron a conocer del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, en una playa de Santa Marta, un gesto que ha sido criticado por distintos sectores de la opinión pública. Así que ahora sí, la primera pregunta: ¿cómo medimos? ¿Cómo se aproximan a la respuesta que ha tenido el gobierno ante la crisis por el terremoto? ¿Cómo evaluar esas decisiones que ha tomado? Y empiezo por Medellín, Luz María. Gracias, Diana. Lo que pasa es que del gobierno que veníamos a entonces todo el mundo, uno tiende a pensar que la reacción ha sido dentro de las posibilidades, pues bastante buena. El presidente ha estado en las regiones, en los territorios, el vicepresidente también, los ministros han hecho reuniones, han mostrado una buena proactividad. Esto comparado con, vuelvo a insistir, cuando Gustavo Petro en la tragedia de Córdoba apareció después contando unas historias medio surrealistas, como varios días después, pues el país entiende que hay por lo menos un gobierno atendiéndolo. Sin embargo, Diana, creo que el momento en que ocurrió ha sido muy difícil para este gobierno, porque es que prácticamente fue el primer día hábil de su gobierno. Entonces, cuando uno llega el primer día hábil a hacer las cosas, uno primero porque además no se hizo el empalme. Entonces, mal que bien, es probable que algunos ministros ni siquiera supieran a quién llamar para hacer la logística de su viaje, o quién es la persona en el ministerio que les podía ayudar. ¿Hubo algún punto específico en el que usted, por ejemplo, dijera, si se hubiera hecho el empalme, no habría pasado esto? Pues lo que pasa es que el empalme tampoco garantiza que la curva de aprendizaje sea inmediata. Eso es como cuando uno llega a un trabajo, uno se demora como 6 meses conectándose y entendiendo cómo es que funcionan las cosas, ¿cierto? 6 meses puede ser mucho. Entonces, pues el empalme no cambiaría nada, pero por lo menos habría tenido acceso este nuevo gobierno desde mucho antes a las oficinas, a las personas, a cómo funcionaban los procedimientos. No digo que esto ha sido razón para que no reaccionen bien y a tiempo, pero yo sí creo que se habrían facilitado mucho más las cosas si hubieran tenido este primer acercamiento. Pero vuelvo, insisto, me parece que el gobierno ha estado en la jugada, más allá del tema del ministro de Vivienda, que me parece mal hecho, porque es que uno de ministro en una crisis, eso uno no sé, pues no, uno dice, tengo que aguantar otro ratico antes de tomar descanso y tengo que estar al frente más si soy el ministro de Vivienda. Pero en realidad los otros estuvieron a la altura en medio de las dificultades, Diana, porque es que todavía faltan muchas cosas, todavía falta nombrar a alguien que gerencie todo esto, porque es que esto no es simplemente para que cada ministro vaya haciendo sus cosas. Esa era la pregunta que seguía ahora. Digamos que uno podría decir que hemos visto un despliegue
inmediato del gobierno en las zonas del desastre. Ahora, se requiere de una gerencia para la reconstrucción, para facilitar además cómo se va a trabajar los recursos que se reciben y que se deben destinar a este proceso. Sandra. Diana, digamos, solamente para subrayar algo que en lo que ya se ha insistido, digamos, rapidez y presencia regional, creo que son como los dos espacios en los que la función del gobierno ha sido de resaltar, mucho más teniendo en cuenta que esto sucedió tan poco tiempo después de que asumieran el poder. Creo que hay otro espacio en el que han hecho una gestión muy interesante y es asumir el liderazgo en medio de múltiples manifestaciones de solidaridad, tanto a nivel nacional e internacional, liderazgo que se va a concretar en la formación de este fondo y en el manejo que se le dé a los recursos, pero creo que están yendo en la dirección correcta y creo que, digamos, que ha permitido recibir, atraer, sí, particularmente en lo internacional. Las donaciones sí. En lo nacional igual íbamos a ser solidarios porque pues es nuestro problema, pero creo que en lo internacional con la respuesta de los empresarios, por ejemplo. Exacto. Digamos, hay un tema que a mí me sigue preocupando porque creo que es algo que se tiene que estudiar para poder corregir hacia adelante, y es este asunto que sucedió con el concepto que dio la unidad de gestión de riesgo sobre la presencia de los rescatistas. Yo creo que la secuencia de hechos ahí deja una moraleja que es muy importante. Uno, la próxima vez que asuma un gobierno no dejen la dirección de la unidad de riesgo para el último nombramiento de la fila, ¿sí? Porque no sabemos qué pueda pasar. Y sobre todo después de lo que había pasado en el gobierno anterior. Exacto, es que no es la primera vez que pasa. Entonces, esta es una entidad a la que le tenemos que poner el ojo todos mucho más de cerca por los antecedentes y porque las tragedias uno no las controla ni las planea. Entonces, es mejor estar bien parado en la unidad de riesgo desde bien al comienzo del gobierno. Dos, creo que los conceptos que emite la unidad de riesgo, y en esto hay que aclarar que el concepto lo emitió el anterior director de la unidad de riesgo, no el del actual gobierno, tienen que ser conceptos mucho más técnicos. Yo leí ese concepto completo y el primer día de la tragedia tenía un párrafo grandísimo que decía: no necesitamos rescatistas. ¿Sí? Los cuerpos de rescatistas que tenemos en Colombia son suficientes. Sin ningún tipo de aproximación técnica. Uno se hubiera esperado lo que había pasado. Exactamente. Uno se hubiera esperado que por lo menos iban a tener una noción clara de cuál era la magnitud del daño para llegar a una conclusión sobre si los cuerpos de rescatistas con los que contábamos eran suficientes o no. Y oh sorpresa, 2 días después nos enteramos que no eran suficientes. ¿Ese era Pava? Sí. Entonces, ahí tenemos un problema serio, sea Pava, sea este o el anterior gobierno. Ojo con esos conceptos tienen que ser técnicos y se tienen que hacer sobre la base de una valoración real de la destrucción que ha producido la tragedia y no de una cosa ahí como a ojo simple tan prontamente. Muy bien. Y diría que, siguiendo esa secuencia de eventos, a mí todavía me genera mucha incomodidad la dinámica de selección de los cuerpos de rescatistas que fueron recibidos en Colombia. Yo todavía tengo muchas preguntas sobre eso, no estoy absolutamente segura de que la explicación haya sido una política o ideológica, pero sí tengo grandes preguntas porque México y Chile, un gobierno amigo ideológicamente y el otro no tanto, se les pusieron tantas trabas y tantas talanqueras cuando ya habíamos llegado a la conclusión de que los cuerpos de rescatistas eran necesarios. El vuelo de Ciudad de México a Bogotá es mucho más corto que el vuelo de Tel Aviv a Bogotá. ¿Sí? Y eso ya es un criterio fundamental para haber escogido rápidamente los cuerpos de rescatistas que con experiencia hubieran estado acá mucho más rápido y probablemente hubieran ayudado a salvar vidas. Entonces, una simple advertencia sobre la necesidad de sobreponerse a veces a las urgencias ideológicas y políticas que pueden estar presentes en algunas decisiones, pero no tienen que estar presentes en absolutamente todas las decisiones y menos en un escenario de tragedia. Jorge Amado.